este nuevo ciclo de entrevistas estamos explorando sobre los riesgos, sobre la crisis que tienen que analizar todas las empresas, corporaciones, incluso estados, sobre lo que se avecina para sus perspectivas económicas y todo lo que tiene que ver con las metas y los proyectos para este año 2022 y más allá. Y entonces en esta oportunidad tenemos a Gerardo Herrera Perdomo, quien es director de asesoría de Marsh para América Latina. Es una empresa que mide riesgos, que mide todo lo que tiene que ver con eventualidades en muchos sectores, seguro, logística, comercio. Y vemos el último reporte de ellos que hicieron junto con el Foro Económico Mundial. El fracaso climático, la crisis social, el tema de la pandemia, son algunos de los riesgos globales identificados para este año 2022. Muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Katiuska, es un gusto estar acá y acompañarnos con esta perspectiva alrededor de cuáles son los principales retos que debemos enfrentar como sociedad global. Y empecemos entonces a entrar en materia. ¿Cuál es ese análisis que están haciendo luego de salir de este año 2021 particular en el que las empresas estaban adaptándose a esa nueva realidad? Un primer semestre, digamos, tranquilo, un segundo semestre con nuevas variantes de COVID y nuevas restricciones en algunos países y empresas. Totalmente de acuerdo. Una vez al año nos hemos dado en la tarea como Marsh de crear un informe global de riesgos para el Foro Económico Global, que lo publicamos precisamente justo la primera semana del año, porque se convierte en la carta de navegación de todo lo que van a estar haciendo los grupos de trabajo en Davos a partir de esta semana y también en lo que van a estar trabajando durante el año. ¿Y por qué un informe global de riesgos? Porque pues cuando nos preguntábamos en el Foro Económico cuáles deberían ser los temas que como los diferentes actores y en ese objetivo desinteresado que trabajan en el Foro Económico, cuáles deberían ser los temas, pues nada mejor que pues, los principales retos que tenemos como sociedad. Y este año en particular, pues tenemos algunos retos acelerados por lo mismo que mencionabas, que es un periodo de 2 años de pandemia, que hemos enfrentado un tema disruptivo totalmente y que lo que ha hecho es acelerar muchas de las situaciones que veníamos marcando como riesgos críticos desde años anteriores. En esta ocasión, pues tenemos una perspectiva alrededor de cuáles son los riesgos en un horizonte a 2 años, hasta 5 años y de 5 a 10, y específicamente de los riesgos en los próximos 2 años, pues se centran en 2 temas. Uno, en los temas ambientales y el segundo, en varios riesgos de característica social. En los ambientales hay 2 elementos que tienen una altísima preocupación. El primero es ese aceleramiento que hemos tenido en fenómenos meteorológicos extremos. Hemos tenido diferentes situaciones en años anteriores, pero cada año los mismos son más severos en periodos más largos y totalmente atípicos. Y la mala noticia es que por cuenta de que no hemos sido, que es el tercer riesgo que nosotros planteamos, por cuenta de que no hemos sido efectivos en tomar acciones conjuntas frente al cambio climático, pues esto, la mala noticia es que se van a acelerar y vamos a tener más efectos más severos y con mayor impacto para las poblaciones. Pero esto viene acompañado, y vos lo presentabas muy bien, y estamos continuando de 2 años de pandemia en los cuales las naciones y las organizaciones y nosotros mismos como personas hemos hecho esfuerzos muy importantes para enfrentar toda esta disrupción, pero esto también lo que ha traído es una preocupación muy alta y es el segundo riesgo que planteamos desde la perspectiva del desempleo y la crisis de los medios de vida, que lo que hizo fue evidenciarse en un tema que lo vivíamos mucho en Latinoamérica y que lo que hizo fue acelerarse en estos 2 años y que hoy, pese a que hemos tenido buenos elementos de recuperación, aún siguen marcando grandes preocupaciones y especialmente para poblaciones vulnerables. Vimos, por ejemplo, esta semana
hace poco, recientemente, como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hablaba de más de 203, 207 millones de personas desempleadas, otras personas desisten de buscar trabajo, otros en economía informal. Entonces tenemos como los riesgos climáticos, los riesgos sociales, los riesgos de salud, los riesgos económicos. Exactamente, pero mira que lo que mencionas es muy importante, porque no solamente es el número de personas, se han recuperado muchos puestos de trabajo desde la pandemia, sino particularmente que muchos de los que fueron impactados eran poblaciones minoritarias o vulnerables. Parte de lo que habíamos logrado en años anteriores de mejorar la equidad y la participación de mujeres en el ambiente laboral, desafortunadamente muchos de los puestos de trabajo que se perdieron estaban relacionados en industrias que fueron las más impactadas y que la presencia de mujeres era más extendida. Caso, por ejemplo, turismo, atención, restaurantes, servicios. Y muchos de esos aún no han retornado. Por eso ese es el segundo riesgo. Pero va de la mano con otro que es muy sensible específicamente y es la erosión de la cohesión social. A raíz de toda esta serie de temas y las frustraciones que han ocurrido, lo que ha sucedido es que diferentes sentimientos y frustraciones alrededor de los medios de vida y las respuestas que se han dado, lo que ha erosionado profundamente es la cohesión social. En un momento, y como lo marcamos especialmente en el reporte, decimos en un momento que necesitamos actuar claramente y decididamente en los temas que son imperativos como para todos en conjunto, especialmente en ambiental. Y con esa erosión en la cohesión social, pues lo que vemos es más fracturado la capacidad de responder. Y el último, que es el quinto que planteamos, es de no ha terminado la pandemia. Luciría que estamos en ese momento de inflexión para comenzar a convertir esta pandemia en algo endémico. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a seguir 1 o 2 años trabajando profundamente en lo que es enfermedades infecciosas. Ahora, en estos escenarios, entonces, ¿qué deben hacer las empresas dentro de sus estructuras? Normalmente, una empresa analiza su presupuesto de gastos, analiza cómo está el indicador económico del país donde está operando o los países donde está operando, pero se agregan ahora estos riesgos que antes no se medían frecuentemente, o sea, se medían de repente riesgos climáticos en el tema de desastres naturales, posibles sismos en algunos países con alto impacto, posible tema de temas de huracanes o de tormentas. Por ahí hay otro tipo de tormentas, tormentas de pandemia, tormentas sociales y también tormentas de quiebre de la cadena de suministro con problemas en los puertos por temas de COVID, congestionamiento, aeropuertos también lentos para que lleguen rápido la mercancía. ¿Qué le queda a las empresas en medio de todas estas circunstancias? Katiuska, es muy interesante la pregunta y específicamente dentro del ejercicio que hicimos en este reporte, hay una parte que específicamente nos preguntamos eh, qué tan preparados estamos realmente, qué tantas acciones o elementos tenemos para mitigar muchos de esos riesgos. Y lo que encontramos es que desafortunadamente, para muchos temas que son trascendentes, tal como efectos relacionados en este momento de inteligencia artificial, la misma explotación espacial, el manejo de ciberataques y el tema de desinformación digital que pues hemos sufrido por este mismo cambio a este aceleramiento digital, el tema de migración y refugiados, en mitigación de cambio climático, de biodiversidad. Desafortunadamente lo que encontramos es que en estos específicamente estamos en etapas muy tempranas o con un desarrollo muy básico para realmente tener esfuerzos para mitigarlos. Y lo que entendimos es, y ahí va el mensaje de las organizaciones, que en este momento lo que necesitamos es tener mecanismos de construcción de resiliencia real. Ya afrontamos la pandemia, pero no será nuestra última crisis. Y es precisamente cuando planteamos esa urgencia de riesgos, lo que necesitan las organizaciones es construir y
fortalecer esa resiliencia para enfrentar la siguiente crisis, porque muchos de estos riesgos son cuestión de tiempo para que se materialice. Tenemos las mismas situaciones, el tema de desempleo. Tenemos una situación que es un riesgo que identificamos más urgente en un horizonte de 3 a 5 años, pero es el tema de la deuda y una crisis de deuda. Y es especialmente porque tal como nos tocó a nosotros como personas, pues las empresas y las naciones para responder estos 2 años, lo que tuvieron que hacer es incrementar sus niveles de deuda. Y hoy lo que vemos es que muchos de ellos, combinado con estas situaciones, pues lo que puede presentar es una situación generalizada de crisis, de no pago y con todos los temas relacionados del mismo. Entonces, las organizaciones hoy lo que tienen que hacer es específicamente entender cómo es el impacto, cómo afectan sus operaciones este portafolio de riesgos, estas situaciones que estamos manifestando y saber cómo están constituidos para responder en el caso de que se materialice. Lo que no quisiéramos es otra vez volver a tener algo similar a esta pandemia y en cuestión de 1 o 2 semanas tener que imaginarnos cómo enfrentarlo. Claro, entonces la política o la cultura de la previsión es importante en todo esto. Se está alertando, estos son los riesgos actuales, estos son los riesgos latentes, estos podrían ser los riesgos futuros, cómo mi compañía, cómo mi marca, cómo mi producto va a asumir todo esto. Incluso dirá alguien que está viendo la entrevista, bueno, yo no tengo empresa, pero soy empleado. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo Exacto. entonces voy saneando mis finanzas personales? Porque seguramente en algún momento va a haber un alza de tasas de interés, porque el Estado va a querer algún tipo de impuesto adicional para poder pagar la deuda que se tiene. Entonces, son escenarios interesantes, no solo para la empresa, sino para el individuo, el ciudadano de a pie. Exactamente, para cada uno de nosotros. En una u otra forma, cuando hablamos de riesgo climático o aceleramiento de los fenómenos meteorológicos extremos, no es una situación que únicamente compete a las organizaciones y a los estados. Cuando lo vemos de forma individual, el hecho del cambio climático es una realidad, ya ni siquiera se ve como riesgo. Entonces, me pregunto, cada uno de nosotros como persona, entonces preguntarnos, si tenemos algunas propiedades, ¿qué tan expuestas hay a la vulnerabilidad climática? Si están en zonas costeras y vamos a tener un incremento de 1 o 2 metros en los niveles de los litorales, ¿y qué va a pasar con mis propiedades? Tengo que hacer algo anticipadamente. O si tenemos o si tenemos algún sitio donde tenemos algún tipo de producción, un pequeño cultivo o un gran cultivo, pues el mismo está cambiando por el mismo. Entonces, lo interesante de esto es, como bien dices, prevenir, pero especialmente es gestionar. Y la gestión de riesgos se hace a través de la construcción de resiliencia, como persona o como empresas. Y, indudablemente, como estados y sociedad. En este término, precisamente del cambio climático, estamos viendo incluso al consumidor muy atento a que las marcas, las empresas con las que interactúa estén cumpliendo con algunos criterios ESG, desarrollo social y transparencia, con estos criterios. ¿De qué manera una empresa puede comenzar a medir los riesgos que tiene al no cumplir con alguno de estos criterios en sus estructuras, en sus productos, en sus funcionamientos? ¿Y cómo mitigarlos? Katiuska, precisamente como lo mencionas, ha sido muy importante y no es solamente en este último año, estos últimos 2 años, eh, que ha tomado un gran auge todo lo que es la información y las actuaciones relacionadas con ESG, alrededor de los temas ambientales, sociales y de gobierno. Pero particularmente en estos temas, en estos años de pandemia, pues nos ha dado mucho espacio como personas, como clientes, como organizaciones, a tener una mayor racionalización alrededor de la importancia de todos los temas relacionados con equidad o transparencia o los temas climáticos. Por lo mismo, se ha dado un cambio muy significativo alrededor del comportamiento de la demanda y el comportamiento del consumidor. Cada uno de nosotros en esa conciencia lo que está exigiendo es de cada una de las compañías que tengan un compromiso efectivo alrededor de esas iniciativas
de Naciones Unidas de Sostenibilidad, que son las que basan todas las actuaciones de ESG. Y por lo mismo, las organizaciones cada vez han tenido se han volcado a estructurarse y evidenciar cómo lo están haciendo en esos tres elementos en ESG. Y es así también como nosotros en el informe y en lo que hacemos en gestión de riesgos desde MARS, lo que planteamos es específicamente que un riesgo, si bien efectivamente puede afectar a un grupo de organizaciones, empresas o de personas, también implica que la organización o la empresa que está en mejor condición para enfrentarlo, la persona o la nación que puede enfrentarlo de manera anticipada, lo anticipa, este riesgo se le convierte más bien en una ventaja competitiva y en una mejor posición. Si lo miramos desde la perspectiva de lo que hemos compartido en el Foro Económico Global a través del informe, pues lo que vemos y es un planteamiento que hacemos, que precisamente parte de los riesgos que se están presentando es la disparidad y la desigualdad digital. ¿Por qué ocurre? Porque con el aceleramiento que hemos tenido en digital, naciones o organizaciones que estuvieran más preparadas para afrontar este mundo en digital, pues lo que van a hacer es quedarse con tecnologías y tener un mejor desarrollo a otras organizaciones o a otras naciones que desafortunadamente no van a encontrar fácilmente los mecanismos para adaptar su economía a este nuevo entorno. Esa es específicamente la dinámica y aplicada como lo mencionamos. Claro, me recuerda el título de una película que se llama Dejados Atrás, y estamos viviendo cómo hay una población dejada atrás tanto en el tema educativo porque no pudieron precisamente insertarse en la educación digital por alguna carencia, y lo estamos viviendo en América Latina, muchos niños que no pudieron insertarse en la educación, pero también en el teletrabajo, mucha gente perdió su trabajo porque las empresas no estaban preparadas para la transformación digital o sus herramientas no eran las adecuadas. Entonces, esa desigualdad se ha acentuado en lo educativo, en lo laboral y también en lo social. ¿Cómo enfrentar estos retos entonces desde el punto de vista de las empresas? Deben revisar cómo están sus estándares sociales y laborales, si le están dando a todos los trabajadores igualdad, el tema de la capacitación en nuevas tecnologías, es otra cosa que las empresas tienen que estar muy pendientes para actualizarse. Katiuska, así es. Desde el año anterior nosotros en el informe global de riesgo lo marcamos. Vemos con profunda preocupación alrededor el riesgo de crearse esa disparidad por el acceso digital. Desafortunadamente se ha materializado, pero esto también lo que implica ya en lecciones aprendidas es que lo que necesitamos, y acá no es un esfuerzo individual de las empresas o del Estado, es que lo que necesitamos es un esfuerzo conjunto para crear y generar las condiciones para encontrar ese acceso a los mecanismos de desarrollar nuevos modelos económicos bajo una característica digital. Y esto tiene que ser esfuerzo conjunto, como lo menciono, desde la perspectiva de empresas. Simplemente el reentrenar a diferentes colegas para que tengan las habilidades correctas para esta nueva economía combinada es un gran esfuerzo. Y todo esto se tiene que manifestar alrededor de ese compromiso de ESG, como lo mencionabas, de una transparencia en poderlo evidenciar y segundo, en cómo se da la equidad desde la perspectiva social. América Latina, ¿cómo está en este mapa de riesgos que ustedes han señalado? Porque vemos, por ejemplo, cómo los países de Asia han tenido unos riesgos más altos en el tema de fractura de la cadena de suministro debido a que son los principales fabricantes y proveedores. Pero entonces las economías que consumen también se vieron afectadas y Panamá, por ejemplo, al ser tránsito de toda esa mercancía también impactó, por citar el ejemplo de temas de fractura de la cadena de suministro. ¿Cómo está América Latina con estos riesgos generales, climáticos, sociales, económicos? Ahí nosotros hacemos un ejercicio bien interesante y es
complementario, la forma en que estructuramos el informe global de riesgo es a través de más de 900 expertos que somos a nivel global, que compartimos las perspectivas alrededor de los riesgos, digamos, sociales. Pero por otro lado lo complementamos con 12.000 ejecutivos, más de 12.000 ejecutivos que participan activamente en el foro económico y que nos comparten cuál es esa percepción de riesgo para efectivamente hacer sus operaciones en cada uno de los países. Y desde esa perspectiva, esto que planteas es muy interesante porque tenemos también unas conclusiones y lo que decimos es muy interesante ver la perspectiva de riesgos para hacer negocios desde lo que son mercados desarrollados a mercados emergentes. Y específicamente Latinoamérica estamos dentro de ese grupo de mercados emergentes. Entonces, cuando vemos los 5 principales riesgos desde una perspectiva de economías avanzadas o desarrolladas, el riesgo número 1 sigue siendo para ellos el tema de fallas en la acción climática, pero de ahí viene acompañado en riesgos relacionados con características económicas, principalmente el tema de crisis de deuda, una recesión, no recesión, pero desaceleración económica prolongada, o la misma burbuja de activos, que es una preocupación en este momento, y llega la pandemia. Sin embargo, cuando uno lo ve en la perspectiva de lo que son las economías emergentes, y particularmente acá, Latinoamérica y Panamá, también adherida, es que el riesgo, tenemos unos riesgos sociales y políticos y geopolíticos tan significativos que estos riesgos económicos y riesgos tecnológicos pasan a una segunda instancia. Entonces, en este caso, mira que el riesgo número 1 es el desempleo y los medios de vida. Y precisamente por el aceleramiento que traían de la situación de pandemia. El segundo, la recesión o la desaceleración económica que compartimos con mercados emergentes. Pero de ahí viene un tercero que es desafortunado y es también que en muchos de los mercados emergentes, pues lo que tenemos es daño ambiental, pero precisamente ocasionado por el hombre, en la cual particularmente por una serie de retrasos en políticas, en prácticas y demás, pues seguimos causando daños significativos. Y el cuarto, que es muy particular y es colapsos de Estado. Y cuando hablamos de colapsos de Estado es particularmente que los gobiernos no tengan la capacidad por diferentes razones de cumplir efectivamente sus roles y responsabilidades. Y eso realmente altera todo el modelo de inversión y de desarrollo para las organizaciones. Entonces, mira cómo esa característica que mencionabas, realmente, ¿qué es lo que estamos viendo específicamente para Latinoamérica? Es eso exactamente, una preocupación por riesgos urgentes que afectan el ambiente de negocio y que desafortunadamente nos puede hacer perder la vista en temas relevantes, como bien lo mencionamos antes, que es la disparidad digital o el acceso igualado o la generación de prácticas que nos puedan inyectar en un nuevo modelo económico. Muchísimas gracias a Gerardo Herrera Perdomo, quien nos ha hecho una presentación interesante acerca de los riesgos potenciales que deben medir este año gobiernos, empresas e individuos, sobre todo lo que tiene que ver con entonces lo que está sucediendo en el mundo y lo que sucede también en nuestro entorno social y que no podemos ser ajenos a ellos para tomar decisiones, bien sea de inversión, de estudio, de cambiar de empleo o de buscar nuevas perspectivas para invertir o para emprender. Katiuska, fue un gusto. Mil gracias por la invitación.